Luchando por la justicia. Tu asesor legal en radio. Soluciones legales para el día a día. De los especialistas a tus oídos. Luchando por la justicia. Luchando por la justicia. You ready? Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Luchando por la Justicia? Esperando que estén teniendo un mes de junio muy positivo, muy bueno. Afortunadamente los semáforos derivados de la crisis sanitaria están cambiando, pero para bien. No obstante, hay que seguir cuidándonos y mantener la sana distancia con las medidas sanitarias pertinentes. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que ha sido controversial y que ha sido muy interesante por la evolución propia del tema, que es la interrupción voluntaria del embarazo, el cual, bueno, hay que destacar que México ocupa el primer lugar en el embarazo adolescente entre los países que integran la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, y que en 2018 la tasa de fecundidad fue de 77 nacimientos por cada 1,000 adolescentes entre 15 y 19 años de edad. Entonces, bueno, nos podemos dar cuenta que las mujeres, quienes son las que tienen estos embarazos adolescentes, se encuentran en rangos de entre 12 y 19 años de edad. Y bueno, el 33% de estas mujeres no utilizaron ningún método anticonceptivo. No obstante, para hablar sobre la interrupción voluntaria del embarazo, contamos con la maestra en estudios de género por el Colmex y consultora en derechos humanos de las mujeres, la maestra Cintia Galicia Mendoza. Maestra Cintia, muy buenas tardes y bienvenida a Luchando por la Justicia. Hola, muchas gracias y muchas gracias por tocar este tema tan importante para las mujeres y para las libertades de las mujeres. Gracias por invitarme. Buenas tardes. Querida Cintia, estamos muy contentas por tenerte en el programa, pero sin duda el tema tiene varias vertientes y nos gustaría que, con la experiencia que tienes en el tema, ¿está bien, está mal? ¿Qué podemos entender sobre la interrupción voluntaria del embarazo? Bueno, a mí me gustaría empezar por plantear que la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho y además es un derecho humano de las mujeres y que está reconocido a nivel internacional en instrumentos internacionales igual de derechos humanos, como la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres y la Convención de Belén do Pará, que es también para eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres. El hecho de que se considere un derecho humano la interrupción voluntaria del embarazo implica que, bueno, algunos organismos internacionales han establecido y reconocido que ninguna mujer puede ser obligada a continuar con un embarazo que no desea continuar. Entonces, la interrupción voluntaria del embarazo sería la posibilidad de una mujer de, a través, digamos, de medios legales dentro de cada uno de los territorios a nivel nacional e internacional, tiene de que el Estado le garantice su derecho justamente a interrumpir un embarazo que no desea. Desafortunadamente, en el territorio mexicano, digamos, el aborto, digamos, está todavía, o la interrupción del embarazo, va a estar todavía legalizado, o sea, va a estar regulado, digamos, tanto en las constituciones como en los códigos penales, y va a tener algunas cuestiones por ahí que van a limitar el derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo. Pero la IVE, es decir, la interrupción voluntaria del embarazo, es ese derecho que tenemos todas las mujeres en todo el planeta, digamos, de esta manera, a no continuar con un embarazo no deseado y a que el Estado nos brinde todos los medios, es decir, que esa interrupción voluntaria sea en un hospital, con personal de salud capacitado, sensible, con algo que se llama consentimiento informado, que es que nosotros tengamos toda la información de todas las opciones que tenemos respecto a ese embarazo y de la forma en que nosotros lo queremos interrumpir, porque va a haber varias opciones de la interrupción del embarazo y nosotros podemos decidir sobre nuestro cuerpo cuál va a ser la opción que nosotros queremos tomar para esa interrupción, ¿no? Ya sea desde la toma de pastillas que interrumpen el embarazo hasta una aspiración, por ejemplo, manual intrauterina en un hospital. Todos esos métodos que se utilizan para interrumpir un embarazo, pues tienen que ser justamente, sobre todo por personal capacitado. No tiene que ser siempre personal médico, pero sí con personas capacitadas y sensibilizadas sobre el tema
de los derechos humanos de las mujeres, principalmente los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que están garantizados. Entonces, va a haber como pues muchas cuestiones que hay que tener en cuenta dependiendo del territorio en el que nos encontremos. Lo que tenemos que tener en cuenta principalmente es que pues la interrupción voluntaria del embarazo en todo el país es una obligación del Estado. Lo que cambia, digamos, serían las condiciones respecto a cómo se tiene que, digamos, realizar ciertos trámites para poder interrumpir un embarazo legalmente, que eso es ya una segunda cuestión, ¿no? O sea, una cosa es la interrupción legal del embarazo y otra es la IVE, que es la que nosotros estamos hablando acá, que es la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, toda mujer que tenga un embarazo no deseado, puede interrumpir su embarazo, digamos, y va a ser completamente, eso es algo muy importante, legal, y de hecho, por ejemplo, hay jurisprudencia de esto que nosotros llamamos como precedentes internacionales, en donde se dice que obligar a una mujer a continuar con un embarazo que no desea continuar es una forma de tortura que solamente se utiliza contra y sobre los cuerpos de las mujeres en razón de que somos las mujeres las que tenemos los órganos reproductivos. Y ahí es muy importante separar justamente como todas estas funciones reproductivas de los cuerpos de las mujeres con todo lo que tiene que ver con el ejercicio de la sexualidad y ver cómo estas funciones reproductivas van a estar socializadas de manera distinta en cada una de las sociedades y eso desafortunadamente se va a ver reflejado en la ley. Entonces, cuando yo me refiero a socializadas, pues va a haber opiniones que se tiene sobre la obligación de las mujeres, por ejemplo, al ejercicio de la maternidad, del cuidado, pues estas ideas que son construidas socialmente sobre que una mujer, digamos, por el hecho de tener órganos reproductivos y por tener capacidades reproductivas, tendría que desear ser madre, ¿no? Y todas estas ideas que se crean alrededor de la maternidad y que tienen un fondo y una estructura social, cultural, religiosa y que dependen precisamente del lugar en el que se encuentre una mujer. Y desafortunadamente está ligado mucho eso al orden legal. Pero bueno, vamos a ver que aquí en el territorio nacional va a haber 2 estados donde la interrupción voluntaria del embarazo, por ejemplo, hasta la semana 12, pues ahora sí que no tienes que justificar de ninguna manera en la ley, sino que está permitido interrumpir un embarazo hasta la semana 12 en la Ciudad de México y en la Ciudad de Oaxaca. Y va a haber organizaciones de mujeres que consideran y que saben y que piden al Estado que garantice este derecho humano, que apoyan a las mujeres de las demás entidades federativas a que se trasladen en todo caso a la Ciudad de México o a la Ciudad de Oaxaca a interrumpir sus embarazos hasta esta semana, hasta la semana número 12, en donde el Estado, a través de la Secretaría de Salud, brinda los servicios de interrupción voluntaria del embarazo de manera gratuita y se supone con personal capacitado y sensibilizado en género. Y sí tiene efectivamente mucho que ver, pues incluir esta perspectiva, la perspectiva de derechos humanos de las mujeres en todo lo que tiene que ver con la reproducción, pues nos implica efectivamente reconocer que una gran parte de los embarazos no deseados van a ser producto de la violencia de género y contra las mujeres. En la mayoría de las entidades federativas nosotros vamos a tener cifras escandalosas, por llamarlas de alguna manera, de embarazos de niñas de entre 10 y 15 años, no estamos hablando de entre 15 y 19 años, ¿no? Sino de entre 10, incluso por ejemplo, en el último año podemos tener cifras de niñas menores de 10 años. Ahorita con la pandemia vamos a ver bastantes embarazos infantiles que no se justifican de alguna manera porque las relaciones sexuales digamos, una niña todavía no tiene la capacidad de consentir las relaciones sexuales en términos legales, pero además en términos también de derechos humanos de las niñas y del interés superior de la infancia, porque el cuerpo de las niñas no ha llegado a su desarrollo óptimo y para una niña un embarazo representa un riesgo a la salud. Entonces vamos a ver que en cada entidad federativa los factores sociales van a ser determinantes para que el Estado garantice esa interrupción voluntaria del embarazo. Y vamos a contar con una norma oficial mexicana federal, que es de la Secretaría de Salud, que va a ser es la norma 046,
que va a establecer que todos los prestadores de servicios de salud que, por ejemplo, se enteren que existe un embarazo infantil o que existe un embarazo relacionado con un acto de violencia, llámese violación, abuso sexual, pederastía, o dependiendo del territorio en el que se encuentran, se supondría que tendría que darle la información a la niña o a la mujer de que tiene derecho a interrumpir legalmente su embarazo. Es decir, puede manifestar su voluntad de interrumpir el embarazo y el Estado debería de garantizarle que esa interrupción va a ser en condiciones seguras, higiénicas, en un hospital, decimos nosotras, y con personal capacitado. Esto ha sido complicadísimo de lograr. En el 2018, el comité que da seguimiento al cumplimiento de la Convención para eliminar todas las formas de discriminación de la CEDAW recomendó específicamente al Estado mexicano brindar servicios de interrupción voluntaria y legal del embarazo en todo el territorio nacional, y justamente le pidió al Estado mexicano que hiciera un recordatorio a todos los médicos y prestadores de servicios de salud que es una obligación del Estado, pues, proteger, digamos, en este caso a las mujeres y todos los derechos que tienen que ver con la salud. Y ahí el concepto de salud que se maneja cuando nosotros hablamos de tener esta garantía de interrumpir el embarazo en condiciones seguras, habla del concepto de salud que la Organización Mundial de la Salud maneja, que es una salud integral, que no solamente incluye la salud física, sino también la salud mental, psicológica, emocional, etcétera. Entonces, por ejemplo, el aborto y la interrupción voluntaria del embarazo es posible en todo el territorio nacional cuando una mujer, cuando un embarazo es producto de una violación sexual. Sí, regresando de una breve pausa, retomamos el tema que estamos abordando sobre las principales causas, sobre todo que implica la interrupción del embarazo, lo que es un aborto no seguro, como lo contemplas, ¿no? Porque es una de las 5 causas principales del país de mortandad materna, en donde las mujeres lamentablemente en México siguen siendo criminalizadas por la interrupción segura del embarazo, y esto en atención a sus derechos humanos, como bien no los mencionas. Pero regresamos de una pausa y seguimos platicando sobre el tema. No le cambie, seguimos luchando por la justicia del Instituto Mexicano de la Radio a través de 660 AM. Luchando por la justicia. Para fortalecer tu conocimiento sobre la forma ordenada y digna de vivir en la sociedad actual. Luchando por la justicia. Brinda herramientas educativas para promover la cultura de la legalidad, los derechos humanos y la perspectiva de género. Luchando por la justicia. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Luchando por la Justicia? Ya estamos de vuelta y pues bueno, el día de hoy nos encontramos platicando con la maestra en estudios de género por el Colmex, la maestra Cintia Galicia Mendoza, que antes de la pausa nos estaba platicando sobre la interrupción voluntaria del embarazo, que realmente es muy importante tener más conocimiento en la materia. Nos estaba hablando de la interrupción legal del embarazo que se encuentra regulada en 2 entidades federativas, que es en la Ciudad de México y en el estado de Oaxaca. Asimismo, también nos estaba comentando sobre una norma oficial mexicana, la 46046, que obliga a las instituciones públicas a brindar atención médica sobre los servicios de interrupción voluntaria del embarazo cuando sea derivado de una violación. Y pues bueno, maestra Cintia, ya estamos de vuelta aquí Luchando por la Justicia, y pues bueno, nos quedamos en estos temas que realmente resultan muy importantes, porque pues realmente es una de las principales causas de mortandad en México, el aborto no seguro, y que bueno, es importante también contextualizar lo que nos platicaba, que realmente a nivel internacional, pues la cantidad de abortos y la cantidad de mujeres que los llevan en contextos inseguros es bastante elevado, pues es el 45% aproximadamente de las personas que llevan a cabo el aborto en contextos inseguros. ¿Y nos puedes seguir platicando, por favor, sobre el tema? Claro, o sea, el tema del aborto inseguro es un tema de salud pública. Y eso es algo muy importante, o sea, es una responsabilidad tanto de los gobiernos, en este caso, que tiene que ver también con otro tema que es la educación sexual integral, ¿no?
tanto los gobiernos como, digamos, todos las organizaciones no gubernamentales, etcétera, tienen responsabilidades en materia de prevención justamente de los abortos no seguros y de las consecuencias que en este caso causa que en muchos casos los efectos en la salud de las mujeres pues son terribles, ¿no? Incluyendo, por supuesto, pues la muerte de las mujeres. Incluso estos abortos en condiciones no seguras, algunos grupos y organizaciones de mujeres los consideran feminicidios de Estado, porque es el Estado el que no brindó las condiciones de seguridad a las mujeres para realizarse, para no continuar un embarazo, en este caso que tenían que no querían continuar. En todo caso, digamos, las mujeres deberían tener acceso a los servicios de calidad para tratar las condiciones, por ejemplo, derivadas de complicaciones por abortos que se realizan en condiciones no seguras y desafortunadamente muchos de ellas en espacios en la clandestinidad, con métodos que efectivamente pues no solamente no son eficaces, sino que dañan la salud y el cuerpo de las mujeres y que, bueno, en este caso, la obligación del Estado también tiene que ver con atender de manera inmediata y restituir la salud de estas mujeres que pues, no, supongo que están en un marco de aislamiento, sobre todo en materia de conocimiento de lo que son sus derechos, realizan estas prácticas sobre su propio cuerpo, pero quien es responsable, digamos, son los estados. ¿Por qué? Porque son los estados los que están obligados a hacer la promoción, en este caso, de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, a dar una educación sexual integral, no nada más a las mujeres, sino también a los varones, y eliminar, por supuesto, la violencia de todo tipo y asegurarse de que haya un control de lo que nosotros le llamamos, digamos, en términos de población, de la fecundidad y que las personas tengan acceso a los métodos anticonceptivos, además a la información para el uso de esos métodos anticonceptivos, de manera que parte de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas tiene que ver con esta parte de tener acceso pues a esta parte de tener acceso a los métodos anticonceptivos, por ejemplo, a la anticoncepción de emergencia, que es algo muy importante también, que a veces todas las instituciones de salud tienen obligación tanto a dar educación sexual como a brindar anticoncepción de emergencia, y sin embargo vamos a ver que va a haber barreras culturales y prácticas de desregulación, o sea, porque aunque esté la norma que los obliga a dar ciertos servicios, va a haber en la práctica una desregulación que tiene que ver incluso con una perspectiva moral sobre todo lo que tiene que ver con la reproducción o con la salud reproductiva de las mujeres o con las obligaciones sociales de las mujeres respecto a terminar con sus embarazos y que, bueno, en ese caso, quien tiene la obligación de dar la información correcta y de brindar los servicios de aborto seguro, pues serían en este caso los estados, ¿no? Y la educación sobre la sexualidad y la salud reproductiva y la prevención y tratamiento adecuado de todo lo que tiene que ver, incluso no nada más con el embarazo, sino con las infecciones de transmisión sexual y el VIH-Sida, ¿no? Que no existe, es muy poco, digamos, en nuestro país la información, pero... Aquí justo sí, me salta una duda, maestra Cintia, es porque, bueno, muchos de nuestros radioescuchas podrían tener también esta inquietud, que realmente se ha visibilizado mucho, que si realmente es derecho exclusivo de las mujeres la interrupción voluntaria del embarazo o también es un derecho accesorio de los padres. No, porque ahí, bueno, entramos a una discusión importante, efectivamente, que también tiene que ver con cómo, con quiénes son, digamos, los que tienen capacidad de consentir sobre un cuerpo o sobre el propio cuerpo, o sea, porque evidentemente cuando otra persona, digamos, considera que tiene un derecho sobre el cuerpo de una mujer, cualquier persona, aunque se considere que tiene un ejercicio de probable paternidad, por llamarlo de alguna manera, pues evidentemente nadie tiene derecho sobre el cuerpo de otra persona. O sea, los derechos son derechos que nosotros en términos jurídicos llamamos son derechos particulares, individuales, ¿no? En este caso, los derechos sexuales y reproductivos son individuales, ¿no? Habría algunos colectivos que tienen que ver justamente con la educación sexual integral,
pero todo lo que tiene que ver con la salud reproductiva, pues es un derecho individual y la persona que es titular de ese derecho, pues es pues la que es dueña del cuerpo, ¿no? Si nosotros permitiéramos que otra persona decidiera sobre el cuerpo de una persona, sería tan grave como una violación sexual, ¿no? O sea, no hay consentimiento de un tercero sobre el cuerpo del otro, y que es justamente esta falacia jurídica que se ha tratado de argumentar, ¿no? O sea, los derechos son individuales y son particulares, y solamente la persona que es titular del derecho sobre el propio cuerpo, ¿no? Que en este caso todo lo que tiene que ver con la interrupción legal del embarazo se sitúa en los derechos a decidir sobre el propio cuerpo. Solamente la titularidad de esos derechos es de la, vamos a llamarlo de alguna manera, de la dueña del cuerpo y de nadie más, ¿no? Y ninguna otra persona podría ni siquiera manifestar su opinión legalmente sobre el otro cuerpo, porque se considera que manifestar su opinión sobre el otro cuerpo es una práctica discriminatoria, porque eso solo podría ocurrir hacia los cuerpos de las mujeres. Y nosotras, pues las mujeres no podríamos decir, no, pues este hombre que no tenga relaciones sexuales con esa persona o que no done su esperma, o sea, no, entonces eso solo podría ocurrir, es una relación de dominación, ¿no? En donde un hombre dominante quisiera imponer su voluntad sobre el cuerpo de otra persona, y eso por supuesto está prohibido por la ley, ¿no? La ley solamente da titularidad de los derechos pues a quien es la propietaria del cuerpo, y no permite por supuesto de ninguna manera que otra persona quiera dar consentimiento sobre las decisiones reproductivas de otro cuerpo. Eso sería pues una tortura y además una forma de discriminación y una violación, por supuesto, a los derechos humanos, ¿no? Entonces, no podría ser. Cada persona tiene que decidir libre y responsablemente sobre su cuerpo, incluyendo sobre si quiere o no reproducirse, por supuesto, y con quién quiere reproducirse. También es algo muy importante, con quién quieres reproducirte, ¿no? Y este tema me parece también muy interesante, y la verdad es que antes de que se nos termine el programa, quisiera ver si nos podría platicar un poquito, a grosso modo, aunque fuera, sobre el tema de la prevención, cómo sensibilizar la prevención de los embarazos en adolescentes, en niñas, en alternativas de planificación familiar, etcétera. Claro, fíjate que de hecho como que es una colección de derechos. Vamos a pensar que cuando nosotros pensamos de prevención, por ejemplo, de un embarazo adolescente, nunca tenemos que ver, por ejemplo, a la interrupción voluntaria del embarazo como un método anticonceptivo. Simplemente lo tenemos que ver como un derecho, justamente, pues ya hay una situación dada. Entonces, efectivamente, la prevención es el foco, el centro del foco de todos nuestros esfuerzos, y tiene que ver justamente con la educación sexual integral. ¿Y qué es lo que integra? Llamamos la educación sexual integral, y esa es la pregunta, digamos, muy, muy importante. O sea, que todas y todos los jóvenes puedan identificar el conjunto de derechos que incluyen, que separado, por supuesto, todo lo que tiene que ver con su sexualidad, por ejemplo, el derecho al placer, el derecho sobre el propio cuerpo, el derecho a decidir cómo quiero ejercer mi sexualidad y con quién, a mi identidad sexual y todo eso, y protegerlas, por supuesto, de la violencia. Ok, pues muchas gracias, querida maestra Cintia, y nos podría compartir sus redes sociales por si la audiencia tiene inquietud en el tema y poder plantear algunas dudas sobre el tema. Sí, bueno, en Twitter estoy @CintiaGalicia, soy profesora también del Museo Memoria y Tolerancia, ahí hay muchos cursos gratuitos si los quieren tomar, y en el Facebook soy Cintia Galicia Mendoza, para servirles. Yo soy Jessica Torres y nos vemos en el próximo episodio de Luchando por la Justicia del Instituto Mexicano de la Radio a través de 660 AM. Les saludo, que tengan un buen viernes. Adiós. Luchando por la justicia. Promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación. Luchando por la justicia. Luchando por la justicia.